Dios les bendiga, hermanos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y mientras usted lo busca, recalco en los anuncios que se han dado el día de hoy. Para nosotros es un gozo increíble el hecho de poder reunirnos aquí a partir de la semana próxima. Les esperamos la semana próxima, iba a decir mañana. La semana próxima, el domingo a las 10 para el estudio bíblico, a las 11 para el servicio a nuestro Dios. Y sí va a haber servicio en inglés en la tarde. Si ustedes pudieran dejarme saber si hay la necesidad de traducirlo, pues buscamos la forma de traducirlo. El pastor va a estar dando unas charlas o unas predicaciones acerca de los temas que están sucediendo hoy día, que creo que son bien relevantes que los entendamos de una perspectiva bíblica. Él va a estar hablando de la política, específicamente el domingo próximo en la tarde. Estamos dispuestos para proveer la traducción. Si hay la necesidad, si usted va a venir, pues entonces hablamos con Pastor Dave para que se lleve a cabo. Santiago, capítulo 5, versos 7 hasta el final. La palabra del Señor dice así: Por tanto, hermanos, déjeme leer la Reina Valera. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre Santo, una vez más venimos ante ti, humillados, reconociendo que sin ti no podemos. Necesitamos de tu presencia, de tu sabiduría, de tu guianza, de tu dirección. Señor, yo te pido que tus palabras puedan ser expresadas, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón, que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Padre, oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Les confieso, hermanos, que seleccionar la parte o el texto bíblico que iba a estar predicando en esta noche fue un poco retante por el momento donde nos encontramos.
Nos encontramos en un periodo de transición y usualmente me gusta predicar algo que va a tener continuación. Predicar un texto de la Biblia que obviamente va a seguir con otro y seguimos entendiendo lo que es el mensaje de la palabra. El día de hoy ha sido bien interesante para nuestra iglesia. Cuando me refiero a nuestra iglesia, me refiero a la iglesia Solideo Gloria. Hoy fue nuestro último servicio en el lugar donde nos reuníamos. Por 4 años estuvimos reuniéndonos en un YMCA. Y hoy fue el último servicio en ese lugar. Fue el último sermón de una serie de 16 partes del libro de Santiago, el cual se tituló Exhortaciones Finales. No es que yo tenga un buen sentido de planificación, porque no fue eso. Fue que el Señor en su misericordia se encargó de presentar todas las cosas. Y el día de hoy, pues, uno de los hermanos me certificó, me ayudó a ver que este era el mensaje que tenía que predicar aquí hoy también. No había predicado aquí de Santiago porque hubiese sido más fácil predicar el mismo mensaje que predicaba en la mañana, predicarlo en la tarde en vez de predicar 2 mensajes. Pero entiendo pues que no es la misma congregación, no es la misma audiencia, no puedo, tiene que ser el mensaje que Dios quiera traer, no el que se me haga más fácil. Y entonces el día de hoy pues tenía esa lucha, el día de esta semana, pero para la gloria de Dios pues he visto que esta parte final del libro de Santiago nos permite hacer una transición hacia lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas y poder traer un mensaje que conecte con nuestra necesidad y nos apunte al Señor Jesucristo en esta tarde. Déjenme hablarles un poco de Santiago para que tengamos idea del contexto de quién es Santiago, quién era Santiago. Santiago era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Súper interesante, ¿no? Él fue una persona que mientras estuvo Jesucristo en vida, no creyó en Jesucristo. Él no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Era su medio hermano, lo había visto crecer. Todas las veces que había un problema en la casa, la culpa no era de Jesús. La culpa tenía que ser de él, ¿verdad? Si había un problema entre Jesús y él, ¿quién estaba bien y quién estaba mal? Siempre Jesús, porque Jesús fue sin pecado. De igual forma, por eso es que nosotros entendemos que Santiago, y la palabra lo dice, Santiago no creía en el Señor Jesús hasta después de la resurrección. Luego de la resurrección, obviamente, en la obra sobrenatural de la regeneración del creyente, pues Santiago viene a fe y logra entender que Jesucristo, el que se crió con él, es Dios encarnado. Y él adopta una posición bien interesante porque se convierte en una persona súper influyente dentro de la iglesia primitiva allá en Jerusalén, siendo uno de los pastores principales de la iglesia en Jerusalén. Y aquí Santiago escribe una carta en la cual él está exhortando a creyentes. Esta carta fue escrita a creyentes, a cristianos que habían sido esparcidos por la persecución. Y él les hace una carta en la cual va a apoyarlos, va a motivarlos, pero va a darle varios jalones de oreja. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Un buen jalón de oreja. Esta es la dinámica que nosotros vemos en el libro de Santiago para explicarles algo bien fácil y interesante, diría yo. ¿Por qué Santiago? ¿Cómo se llama este libro en inglés? James. ¿Y por qué? ¿De dónde salió el nombre de Santiago? ¿De dónde sale? Es algo interesante porque el nombre de Santiago realmente no es Santiago, es Jacobo. Jacobo es el nombre oficial. Cuando habla en inglés es James, y cuando vemos en la traducción, pues era James el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos aquí en las Escrituras del medio hermano de Jesús, no dice Santiago, dice Jacobo. Al pasar el tiempo, la iglesia primitiva adopta o utiliza de manera más constante el idioma latín.
Y en latín el nombre de Jacobo era Jacob. Jacob. Cuando utilizan en latín Jacob y era San Jacobo, San Jacob, Santiago. De ahí es que sale el nombre de Santiago cuando es transliterado para el español. So es una palabra que es transliterada al latín y luego transliterada al español y nos quedamos con Santiago. Así que llegamos a Santiago, el nombre verdadero es Jacobo. Interesante por demás. Él era Santiago el justo o Jacobo el justo. Era una persona de extrema influencia dentro de la iglesia en Jerusalén y él está exhortando a los creyentes que están pasando por dificultades y es una pregunta retórica. Creyentes, ¿quién está pasando necesidades y tribulaciones y problemas? Si digo algunos, levanten las manos, algunos van a levantar hasta los pies, ¿verdad? Porque a veces pasamos por dificultades siendo creyentes. Hermanos, esta carta es como si Santiago lo hubiese escrito ayer para usted. Yo les exhorto que usted la lea, usted profundice en ella. Y el tema de hoy es exhortaciones finales, porque a través de toda la carta de Santiago está dando exhortación tras exhortación tras exhortación. Y ya obviamente al final del capítulo 5 son las exhortaciones finales. Pero en un resumen, ¿qué es lo que Santiago ha exhortado? Primero, en el capítulo 1 dijo, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Después dice, pero pida con fe. Después dice, pero que cada uno sea pronto y tardo para hablar. Verso 22 del capítulo 1 pudiéramos decir que es el tema central de esta carta, donde dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Este es el tema central porque una y otra vez Santiago quiere asegurarse de que aquel que diga ser creyente, aquel que profesa una fe en Cristo, que realmente está poniendo esa fe en práctica. Por eso es que más adelante en el capítulo 2, el Santiago dice lo siguiente, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con actitud de favoritismo. Luego dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Capítulo 3 dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Condena a la lengua o aquellas palabras fuera de lugar. Dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Luego dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Luego en el capítulo 4 es donde el pastor Santiago da el jalón de oreja más grande de toda la carta, donde él llama almas adúlteras a este grupo de al remitente de su carta. Le dice, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Luego le da la cura para esta dinámica diciéndoles, por tanto, someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentar y llorad, que vuestras risas se tornen en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Luego en el verso 11 dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Estén gozosos cuando estén en prueba. No tengan actitud de favoritismo, racismo, todologismo. Cuidado con la lengua. Hay que poner la fe en práctica. Todas estas cosas es continuo durante toda la carta de Santiago. Y así llegamos al capítulo 5. En esos primeros versos del capítulo 5, Santiago da un fuerte regaño a ricos que estaban oprimiendo a pobres. Esa dinámica no es nueva. Inclusive pasa hasta dentro de un grupo de creyentes. Y ahora Santiago le está hablando, en cierta forma,
no a los ricos que oprimían a los pobres, pero los pobres que estaban siendo oprimidos por los ricos. Y miren lo que les dice. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Sed pacientes hasta la venida del Señor. La expectativa de Santiago es que Cristo viene. La expectativa bíblica es que Cristo regresa por su iglesia. Nosotros como creyentes tenemos que caminar y vivir en la esperanza de que Cristo vino y regresa. Y si no ha regresado, tenemos que estar esperando su venida. Es lo que se llama la parusía, la venida de la presencia de Cristo por segunda vez. Hermanos, dentro de la oposición, dentro de los problemas, dentro de las dificultades, tenemos que tener paciencia. ¿Establecida dónde? En que Cristo viene. Y Cristo, si dijo que venía, va a venir. Amén. Miren esto, qué interesante. Cuando la palabra habla de los últimos tiempos, muchas personas cuando utilizan o cuando suceden cosas como las que vemos hoy día, vemos una pandemia, vemos dificultades catastróficas y vemos huracanes y vemos todas estas cosas y la gente piensa que eso es los últimos días. La palabra del Señor nos enseña que los últimos días es el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Eso lo pudiéramos estudiar luego más adelante, pero cuando estamos hablando de los últimos tiempos, estamos hablando del periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda, lo que significa que estamos, en los últimos tiempos. Cada creyente en cada época de la historia ha anunciado y ha creído que Cristo viene. Pero ninguno lo ha recibido, porque Cristo no ha venido todavía. Ahora, eso no significa que esa profecía esté incorrecta, lo que significa es que es la esperanza que todos nosotros tenemos que tener, porque Cristo puede venir hoy como que puede venir en 1000 años, no sabemos. Y no estamos llamados a tratar de descifrar cuando Él viene. Amén. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Que falló la profecía? No. Lo que significa eso, mis hermanos, es que nosotros tenemos que vivir y planificar y evangelizar como si Cristo se fuera a tardar 1000 años más. Pero tenemos que vivir en santidad hoy como si Cristo viniera en 5 minutos. Esa es la dinámica. Ahí es que tenemos que centrarnos. Cristo viene. Y esto se presenta de una manera bien interesante porque él presenta 3 ejemplos para presentar una palabra que se repite 5 veces en estos versos. No sé si se dieron cuenta, pero lo voy a leer de nuevo a ver si se dan cuenta. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes, fortalecer vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca, hermanos. No os quejéis unos con otros para que no seáis juzgados, el juez está a la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. ¿Cuál es esa palabra? Les di una ayudita, ¿verdad? Con la mano. Paciencia. En medio de la oposición, en medio de los problemas, la exhortación del pastor Santiago es paciencia en Cristo. Y nos da 3 ejemplos. El primero es el de un labrador o un agricultor. Y dice, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Acuérdense, la paciencia de nosotros tiene que estar fundamentada en Cristo. Cristo dijo que regresaba. Y el primer ejemplo que nos da es del agricultor. Y Él nos dice, sean pacientes como el agricultor, que tiene que esperar a que el fruto se dé, teniendo la lluvia temprana y la lluvia
tardía. Tú no puedes sembrar una semilla el día de hoy y esperar frutos mañana. No va a funcionar. Tú puedes tener toda la fe del mundo, pero mañana no va a haber fruto, a menos que sea una situación extrema como lo vimos en el caso de Jonás, donde en un día le apareció la calabacera, pero después el día siguiente ya se la había destruido. No, esa no es la dinámica con nosotros. Nosotros tenemos que tener paciencia como la tiene un agricultor. ¿Qué significa esta lluvia temprana? La lluvia temprana es las primeras lluvias que caían en Israel en los meses de octubre, noviembre, para preparar el terreno para la semilla. Servía para preparar el terreno y servía para preparar la semilla. ¿Cuál es la lluvia tardía? La lluvia tardía es la que venía en el mes de marzo o abril, la que preparaba la cosecha. Y el llamado y el ejemplo que nos da es: sean pacientes como el labrador, el cual espera entre la lluvia temprana y la tardía. Creyente, sé paciente y espera la venida de Cristo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Ahí es que Santiago conecta estos dos puntos para hacernos entender que tenemos que tener paciencia y esperar en el Señor. Espera en el Señor, no tomes decisiones con impulso, basado en los sentimientos solamente. Hay cosas que simplemente hay que esperar. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Punto número 2, el ejemplo que da es acerca de los profetas. Los profetas. Habla, verso 10, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren esto, quiero resaltar en esto, la palabra paciencia que nosotros usamos en el ejemplo que se ve en el ejemplo de los profetas y en el labrador, es una palabra que se dice algo así como macrotimeo. Esa es la palabra en griego. Esa palabra está relacionada a ser paciente y exhibir control interno y externo ante circunstancias y personas. La paciencia no solamente va a ser dirigida ante los problemas que estamos pasando, sino que va a ser dirigida también ante las personas que juegan con nuestra paciencia. Y muchas veces esas son un poquito más difíciles de lidiar. Por eso es que en el verso 9, Santiago dice: hermanos, no se quejen los unos con los otros. No se estén quejando. Pero es interesante porque Santiago le está diciendo esto a personas que estaban siendo oprimidas. Usted imagínese, hermano, tener que dejar donde usted está ahora mismo porque lo quieren matar por su fe. Irse a un lugar lejano, y cuando usted llega a ese lugar lejano, hay otra persona que es cristiana que por su poder e influencia y dinero le está oprimiendo también. ¿Cómo va a estar su fe? Va a estar débil. Va a querer hablar y va a querer decir cosas y Santiago le dice: no se quejen, tengan paciencia. Tengan paciencia. Paciencia. Como los profetas. El agricultor espera. ¿Y cómo es la paciencia de los profetas? Jesús nos dice cómo es la paciencia de los profetas. Lo dice en Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Él dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La paciencia de los profetas es una paciencia que les permitió estar firme en medio de dificultades, en medio de persecución, en medio de blasfemia. Hermanos, cuando había persecución en los tiempos de la iglesia primitiva a los cristianos, usualmente los cristianos morían por la fe en Cristo, pero ante los ojos de las personas no morían como mártires buenos que eran personas que creían en el Señor, no.
eran blasfemados, morían como si ellos fueran pedófilos, como si fueran violadores, como si fueran asesinos, porque le levantaban falso testimonio. Delante de Dios ellos estaban firmes y claros y creyendo en el Señor, pero delante de la sociedad los veía como las personas más malvadas del mundo. Y ellos permanecieron firmes, sin la necesidad de defenderse, sin la necesidad de levantarse y hacer protestas y hacer diferentes cosas. No, ellos permanecieron firmes en la palabra de Dios. ¿Cuál es el tercer ejemplo que nos da Santiago? Job. ¿Cuántos saben la historia de Job? Pues entonces vamos a skip. Mira que sufrió Job. A veces nosotros decimos que sufrimos, hermanos, pero yo no me imagino perder todas mis posesiones, perder toda mi familia, tener el desprecio de mi esposa y enfermarme el mismo día. Job le pasó eso. Y Dios lo llevó a un proceso donde él permaneció firme. Sí, tuvo sus luchas, sí, tuvo sus reclamos, pero Job al final reconoció que de a oídas le había oído, pero ahora sus ojos le veían. Eso es lo que hacen las pruebas en nosotros, hermanos. Nos llevan a un lugar donde no entendíamos o no sabíamos, pero Dios lo permite para que podamos crecer y madurar en Él. A veces pensamos, Señor, pero ya yo he recibido bastantes pruebas en esta vida. ¿Tú no crees que ya es suficiente? ¿Cuántos de ustedes han pensado así? No me contesten. No, hermanos, porque cada prueba que Dios permite en nuestra vida es una oportunidad en la cual Él va a estar obrando y transformándonos de acuerdo a la imagen de su Hijo. La meta del Señor con nosotros no es hacernos cómodos. La meta del Señor con nosotros es transformarnos y hacernos como su Hijo. Y yo estoy seguro que usted puede mirar hacia atrás y usted puede decir, wow, qué mucho yo he caminado, qué mucho yo he avanzado comparado con lo que yo era. Pero cuando tú miras hacia el frente, hacia donde Dios te lleva, te das cuenta de que todavía te falta mucho y todavía nos falta demasiado de mucho para ser como Dios quiere que seamos, como su Hijo Jesucristo. Esto es una etapa que va a durar hasta el último suspiro para entonces estar en la eternidad con Él. Aquí vamos al verso 12. La primera parte era relacionada a la paciencia. El verso 12 lo voy a ir bastante rápido porque aparenta ser una unidad separada de lo que estaba Santiago diciendo y lo que va a decir después. Pero es parte de la unidad completa del libro. Él dice, y sobre todo, hermanos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. En aquel tiempo, muchos judíos estaban entrando en la costumbre de utilizar el nombre de Dios en vano para su vida diaria. Por ejemplo, dice, yo te voy a vender este producto, hermano Ali, y este producto es perfecto, nunca falla. ¿Tú sabes que va a fallar? ¿Tú sabes que no funciona siempre? ¿Tú sabes que no es tan bueno como lo estás vendiendo? Pero entonces tú dices, yo te juro en el nombre de Dios que esto es lo que yo te estoy diciendo que es. Entonces la persona va a escuchar, oh, wow, está metiendo a Dios en el asunto, pues el producto tiene que ser bueno. Es un ejemplo, pero es básicamente lo que estaba sucediendo. Estaban utilizando el nombre de Dios para describir algo que ellos en el fondo sabían que no era verdad. Santiago está diciendo, no, que lo que tú digas tenga valor, que tus palabras sean sí o no. ¿Por qué? Porque tus palabras van a estar dictando lo que es el testimonio que tú tienes, es la fe que tú tienes. Si tus palabras dicen, voy a estar allí tempranito, a las 5 voy a estar allí, o a las 6, o a las 7, o a la hora que sea, y llegas 15 minutos tarde, y lo haces una y otra y otra y otra vez, y las personas dicen, sí, ese hermanito siempre dice que va a estar temprano, pero nunca llega temprano. Eso es un ejemplo que a lo mejor usted no lo ve tan, wow, pero yo no le hago tanto daño a nadie con eso, ¿verdad? No le hago... Sí, pero ¿qué testimonio estamos dando con la fe que profesamos? Eso es lo que está refiriéndose Santiago, que lo que tú digas tiene un peso, que lo que tus palabras profesen, que se haga. Otro ejemplo que hacemos, que a lo mejor no son ejemplos
bien profundos, pero es parte de cómo a veces fallamos en esto. Es cuando hablamos con alguien y le decimos, nos cuentan, está pasando por esta situación, aquella situación, y le decimos, hermano, voy a orar por ti. ¿Realmente oras por la persona? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Luego en el capítulo versículo 13 en adelante, presenta una unidad enfocada en la oración de fe. Aquí hay varios puntos y varias exhortaciones, pero el tema principal es la oración de fe. Hermanos, nosotros tenemos, y aprovecho para hacer una exhortación, a que nosotros oremos fervientemente por las situaciones que estamos viviendo. Porque es ahora más que nunca donde hay oscuridad y donde hay tinieblas, donde la luz de Cristo brilla con más brillo que nunca. Es ahora donde la sal de la tierra puede dar la sazón más que nunca, hermanos, pero tenemos que estar firmes. Tenemos que orar. Usted mira alrededor y usted ve la necesidad tan grande que hay en las personas, en la comunidad de Cristo. Usted ve hasta dentro de las iglesias cómo se habla de Cristo, pero Cristo está ausente porque no es el consejo de la palabra de Dios el que se está predicando. Usted lo ve por todos lados, la necesidad tan gigantesca que hay de que hermanos creyentes, parte del cuerpo de Cristo, sean firmes y permanezcan pacientemente esperando la venida del Señor, anunciando y obedeciendo lo que Él nos ha mandado. Hoy es tiempo de hacer eso, de que nosotros pongamos en oración las personas que en algún momento dado han estado sentados aquí, pero hoy día no están. Hay que orar por esas personas. Nosotros podemos hacer 25,000 estrategias para traerlos de nuevo. Pero si no es el Señor y el Espíritu Santo cambiando sus corazones, como mismo vienen, así mismo se van. Por eso es que es importante, hermanos, que oremos fervientemente ante una posible merge o una fusión de iglesias, la unión de personas que profesamos el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en medio nuestro? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que queremos hacer su voluntad. Y su voluntad es que prediquemos el Evangelio, que vivamos el Evangelio. Es tiempo de orar. ¿Está alguno entre vosotros, sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? Una cosa te lleva a la otra. Una cosa te lleva a la otra. Hay un pastor que decía, el antídoto contra el sufrimiento o la aflicción es buscar el consuelo de Dios por medio de la oración. Y la reacción natural de nuestro corazón será el gozo en el cántico de la alabanza. El Salmo 50 dice, versos 14 y 15, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Vamos a orar, hermanos. Luego el verso 14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si ha cometido pecado le serán perdonados. Hermanos, quiero detenerme un poco en este texto porque este es un texto bien sacado de contexto en nuestros días. Y es importante que lo entendamos dentro del contexto en el cual Santiago lo está explicando. Hay muchas personas que agarran este texto como si Dios nos debiera a nosotros el sanar a los enfermos. Hay alguien enfermo, pues llama a los ancianos, búscate el aceite. Hay personas que han hecho un comercio de crear diferentes aceites. El aceite con olor a vainilla, el aceite con olor a esto, aceite de Israel, aceite sacado de la piedra que tocó el apóstol Juan. Se inventan una de cosas, hermanos, para comercializarlo y hacer la casa de Dios cueva de ladrones. Porque no interpretamos la Biblia correctamente. No, hay que buscar a las personas para ir a orar. Esa persona no se va a sanar hasta que vayan ciertas personas a orar. ¿Acaso hemos preguntado si es la voluntad de Dios que sea sana? ¿Qué significa este texto entonces? ¿Qué significa este texto?
¿Está alguno de vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, acuérdense que Santiago mismo había dicho en el capítulo anterior, en el verso 15, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando nosotros oramos, no oramos ordenándole a Dios lo que Dios tiene que hacer. Nosotros oramos humillándonos debajo de su voluntad y que sea su autoridad la que dirija todo el proceso. Cuando nosotros oramos por los enfermos, créame, ¿se acuerdan cuando hablamos de la venida del Señor? Que vamos a vivir como si llegara hoy, pero vamos a planificar como si llegara en 1000 años. De la misma forma, nosotros vamos a orar por el enfermo como si Dios lo fuera a sanar. Porque Dios tiene el poder de sanar a la persona. Ahora también vamos a orar para que su voluntad sea hecha. Porque muchas veces no, todas las veces Dios en su soberanía permite las cosas que llegan a nuestra vida con un propósito específico. Y hay veces en que la enfermedad que estamos pasando es lo que precisamente está utilizando Dios para formar a esa persona. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usaban aceite en aquellos tiempos, el aceite lo utilizaban primero como un rito de las ceremonias que hacían los judíos. Número 2, lo utilizaban el aceite para dar masajes, para ayudar a las personas a relajarse. También lo utilizaban como método médico para aquellas personas que tenían heridas. Se cree que cuando está hablando aquí acerca del aceite, búscate el aceite. Acuérdense, estos son hermanos cristianos que están siendo perseguidos. Parte de ir a buscar el aceite es para sanar las heridas físicas que habían sido producto de la persecución por su fe en Cristo. No es que vamos a orar, ¿y el aceite? ¿Dónde está el aceite? El aceite, búsquenme aceite, porque sin el aceite no puede ser. No. El aceite es ese sentido que puede ser visto de manera metafórica para que las personas reciban ese aliento. ¿A quién dijo Santiago que llamaran? A los ancianos. La palabra anciano es aquí la palabra presbítero, la misma que se usa intercambiablemente para la palabra obispo, que se utiliza para la palabra pastor. Llamen a los pastores. Cuando hay un problema causada por la persecución, cuando hay problemas internos en la congregación, cuando no se está viviendo como la fe que nosotros profesamos, nosotros necesitamos instrucción, necesitamos oración de los líderes, pastores, elders, obispos que el Señor ha puesto en este lugar. Hermanos, la carta entera de Santiago está exponiendo comportamientos equivocados de los cristianos dentro del cuerpo de creyentes. Cuando nosotros nos comportamos equivocadamente y damos paso al pecado en nuestra vida, vamos a estar débiles. ¿Está conmigo? El pecado te aleja, te separa de Dios, trae debilidad espiritual. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué significa la palabra enfermo cuando la vamos a interpretar en el idioma original? Cuando se refiere a enfermo, la palabra que se utiliza es la palabra astenei, que significa débil. No es necesariamente los que tengan COVID, los que tengan esto, los que tengan lo otro, vengan que vamos a orar por ellos para sanarlos. No. Santiago está hablando de que hay una condición espiritual de debilidad en la iglesia. Llamen a los ancianos, vamos a orar, porque la oración de los ancianos, la oración del justo puede mucho. No es una fórmula para entonces eliminar los hospitales, porque todos aquellos que creen este texto de esa forma no van a los hospitales a orar. Seguimos, que se me acaba el tiempo. Lo importante de lo dicho aquí, hermanos, no es el aceite, no es la imposición de manos, no es ni siquiera si sana o no sana la persona. Lo importante es que se ore
con seguridad y denuedo y confianza, de la manera en que Elías oró. Ese es el otro ejemplo que trae. En que Elías oró y paró la lluvia. Elías oró y regresó la lluvia. Tenemos que orar entendiendo que el que está recibiendo esa oración es el creador de los cielos y la tierra, el cual inclina su oído para escuchar la oración de los justos. Y si somos llamados justos, no es por tu capacidad de obedecer, es por su capacidad de salvar. Amén. Cerrando este capítulo, hermanos, quiero leer los últimos 2 versos que dicen: hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguien que cae en esa categoría, ¿no? Si alguno de nosotros se extravía de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ahora que empezamos esta nueva travesía juntos, yo quiero que usted vaya pensando en esa lista de personas por las cuales vamos a estar orando específicamente para que el Señor se glorifique en sus vidas, para que eventualmente nosotros toquemos puertas para alcanzarlos y predicarlos y dejarles saber: aquí estamos predicando la palabra de Dios. Venga, usted necesita la palabra de Dios, la esperanza de que Cristo nos salvó y que Cristo viene de nuevo. Mientras tanto, seamos pacientes. Seamos pacientes. Este libro es un llamado para la santidad práctica y para que crezcamos espiritualmente. Yo creo que este es el tiempo para crecer espiritualmente. En conclusión, hermanos, esta carta de Santiago les recomiendo que la lea, que estoy adoptando esta disciplina, si se puede llamar, de agarrar un libro de la Biblia y leerlo todos los días durante un mes. Yo les exhorto que lo practique si quiere seguir ese consejo, de que durante el mes de octubre usted agarre Santiago y lo lea, y lo lea, y lo lea, y lo lea. Y en noviembre agarre otro libro y ya para entonces va a tener a Santiago casi de memoria. Pero adéntrese en este libro y vea cómo Dios va a ir trabajando por medio del Espíritu Santo con las exhortaciones que en un tiempo hizo un pastor que realmente le importaban las almas de sus ovejas. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, gracias una vez más por tu infinita misericordia. Gracias por tu bondad y por recordarnos en esta noche que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas, que tus promesas se cumplen, que tú nos vas a sostener, Señor, para que seamos pacientes, para que tomemos decisiones correctas en nuestra vida y para que sobre todas las cosas vivamos para tu gloria. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a evaluarnos de acuerdo a la palabra de Dios, para que podamos, Señor, rendirnos a tu presencia, rendirnos a ti en humillación, podamos alumbrar y brillar con tu luz. Que tú nos ayudes, Señor, a reconocer nuestras faltas, a venir a ti en arrepentimiento y fe, que nos prepares para poder compartir este evangelio en tiempo y fuera de tiempo, y que nos fortalezcas, Señor, a permanecer firmes en ti. Te doy las gracias, Padre, por la iglesia Park y por lo que has estado haciendo en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha en cada día que vivamos. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.